Bien, buenos días. ¿Alguna pregunta, alguna cuestión? Bien, pues vamos a continuar con lo que dejamos el otro día, que recuerdo era que queríamos justificar que los transistores bipolares se podían utilizar como amplificadores. Entonces, para justificar eso, lo que vamos a ver es el análisis de la característica de transferencia del circuito que tenéis ahí en la figura. Es decir, queremos ver la relación que existe entre la tensión de salida V0 y la tensión de entrada V sub, para distintos valores de la tensión de entrada. Recordar que eso es lo que estuvimos viendo el último día, que aquí primero hacemos un análisis del circuito con las mallas. Eso se hace siempre en cualquier circuito, transistores, diodos, análisis con mallas, que son estas dos que tenemos aquí señaladas con las flechitas. La primera era esta y la segunda era esta otra, ¿no? La primera era muy fácil, pues la tensión de entrada es igual a la tensión base emisor, y la segunda era que la diferencia potencial de arriba a abajo, VCC, es la caída de potencial de la resistencia más la caída de potencial entre colector y emisor, que realmente colector y emisor es lo que hemos llamado V0. Por otro lado, hay que utilizar las relaciones I de V del dispositivo en concreto con el que estamos trabajando, en este caso nuestro transistor bipolar. Y aquí teníamos dos opciones, o trabajar solamente con la relación I de V en activa, o incluirle también la relación I de V, incorporarle la relación I de V para tener en cuenta el efecto de la saturación. Bien, pues si aquí despejamos de esta ecuación, despejamos la tensión V0, esto nos quedaría de la siguiente manera. V0 sería igual a VCC menos IC por RC. Pero bueno, ya directamente IC lo voy a sustituir por los valores que hemos encontrado antes y ponemos I sub S por elevado a VBE es V sub I partido VT, o bien podemos escribir, si utilizamos la otra relación, VCC menos I sub S por elevado a V sub I partido VT por 1 más E elevado a menos V0 partido VT. Claro, tenemos esas dos opciones, ¿no? Esta y esta. Y ahora yo os pregunto, si queréis vosotros hacer una representación rápida de la tensión de salida en función de la tensión de entrada, ¿cuál de las dos cogeríais? Ya sé que la segunda es más completa, ¿no? La segunda es más completa porque incluye la saturación, pero la primera tiene una ventaja, y es que directamente el V0 lo pongo en función de VI. Pero aquí, ¿cómo me despejáis el V0? Que lo tenéis en los dos miembros de esta ecuación, método numérico. ¿Quién hace eso? Pues SPICE. Entonces, vamos a empezar con esta relación, que es más cómodo, y ya veremos cómo tratamos el tema de la saturación, si os parece. Vale, pues vamos al lío. Vamos a representar. Entonces, lo que primero vamos a hacer va a ser estudiar este transistor en la zona de corte. Vamos a estudiar el transistor en la zona de corte. Y aquí tenéis la expresión que hemos decidido, vamos a analizar, vamos a representar. Fijaros, sin analizar esta ecuación, si estamos en corte, vamos a suponer que corte, como dijimos ayer, será cuando V sub I, que es igual a VB, sea menor o igual de 0,6 voltios. Dijimos, bueno, si tienes una tensión de entrada menor de 0,6 voltios, yo creo que más o menos esto entrará en corte. Si entra en corte, ¿qué ocurre? Pues que la corriente de colector es cero. Y si la corriente de colector es cero, ¿me podéis decir cuánto vale V0? Y su C, que lo tenemos aquí dibujado, esto vale cero.
Además, es la misma corriente que viene por la resistencia RC. Si la corriente que pasa por RC es 0, ¿cuánto vale la tensión de este punto? 0. VCC. ¿Quién opta por VCC? Levante la mano el que opte por VCC. Nada, por arriba, sin miedo, venga. ¿Y quién opta por VC, por 0? Se ve que te has quedado solo, ¿no? Efectivamente, la diferencia potencial en esta resistencia es 0. Por lo tanto, si esto está a VCC, esto tiene que estar a VCC, no es 0, ¿eh? No es 0. No más razonar, ¿eh? Siempre razonar. Vale, pues entonces yo podría pintar, mira, características de transferencia sin hacer uso de esta ecuación, y es decir, aquí tengo V sub I, aquí tengo V sub 0, aquí localizo VCC y yo sé que para tensiones inferiores a 0,6 voltios la salida va a ser VCC. Claro, si yo analizo ahora esta ecuación, yo veo que efectivamente V0 se hace igual a VCC cuando V sub I tiende a menos infinito, pero solamente en ese límite. Si yo represento esta función, pues realmente diré, bueno, pues sí, se hace 0 aquí en menos infinito, pero después a lo mejor, vete tú a saber cómo cae. Entonces eso es lo que tenemos que hacer, hacer una representación ya bien hecha. Y veremos que esto no es tan exagerado, ¿eh? Vamos a ver que esto no es tan exagerado, pero alguien podría decir, hombre, pues podría separarse. A lo mejor puede que no tenga VCC exactamente cuando la tensión de entrada sea 0,6 voltios. Vamos a verlo, eso lo vamos a ver también. Pero en principio, matemáticamente, si analizamos la función matemática, esto solamente se hace igual a VCC cuando V sub I tiende a menos infinito. Eso sería un purista matemático, bueno, no hace falta decir purista matemático, decir un matemático, diría que esto no se hace VCC nunca, ¿no? Nada más que en menos infinito. Bien, vamos a seguir ahora analizando a ver qué ocurre por encima de 0,6 voltios. Vamos a analizar ya la zona activa. Entonces ya para eso, pues vamos a analizar este circuito. Vamos a darle ya valores, vamos a considerar un transistor con esta característica, con I sub S igual a 10 elevado a menos 4, perdón, 10 elevado a menos 14 amperios, que es lo típico para un transistor de silicio. Vamos a considerar 10 voltios de VCC y una resistencia de 1 kilo ohm, para hacer cuentas, ¿no? Porque ahora vamos a hacer la representación. Bien, pues si yo represento esta función, como he dicho antes, pues será igual a VCC en menos infinito, pero esto hace así. Esta función, si yo la represento, hace justamente eso. Análisis asintótico para VI menos infinito, vale VCC. Para V sub I tendiendo a infinito se hace menos infinito, porque tenéis aquí una exponencial creciente con un signo menos, por lo tanto eso se hace negativo. ¿Y esto tiene sentido? ¿Tiene sentido que la tensión de salida se haga negativa? La tensión de salida es diferencia potencial entre estos dos puntos. ¿Tiene sentido que se haga negativo eso? No, si yo estoy aplicando una diferencia potencial de 10 voltios, yo aquí tengo 10 voltios, entre estos dos puntos, no puedo tener, y además estoy suponiendo que la corriente baja en este sentido, porque estoy en activa o estoy en saturación, y la corriente baja de arriba a abajo, del más al menos. Tú no puedes tener aquí una tensión negativa entre colector y emisor. Por lo tanto, esto es incorrecto. ¿Por qué es incorrecto? Claro, porque yo es que he hecho una aproximación, me he quedado de las dos opciones. Digo, o analizo activa o analizo activa saturación. Digo, activa saturación no, porque la ecuación es muy difícil, no sé analizarla. Vale, pero es que aquí tenemos un problema. Y es que, claro, cuando entre en saturación, esto no es válido. ¿Por qué? Porque es que cuando tú llegues aquí a los 0,2 o los 0,3 voltios,
Ten en cuenta que aquí entra en saturación y esta ecuación ya no es válida. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Pues simplemente igualar. Es decir, bueno, vamos a ver la tensión de entrada, vamos a ver cuál es la tensión de entrada para que la tensión colector-emisor sea igual a 0,3 voltios, inicio de saturación. O 0,2 voltios, porque me preguntaste ayer, ¿qué diferencia hay si pongo 0,3, 0,2? Pues mira, si esto lo coges y lo sustituyes aquí, pone aquí 0,3 voltios, o pones 0,2 voltios y despejas el valor de V sub I, porque ya recuerdo que tenéis todos los valores, tenéis US, R, VCC, tenéis todo, lo único que tenéis que despejar es el valor de VI. Pues en los dos casos, hasta la segunda cifra decimal, nos sale 0,71 voltios. O sea, el límite son 0,71 voltios. Para ver diferencias tenéis que iros ya a la tercera cifra decimal, no merece la pena. Por lo tanto, da lo mismo poner 0,2, 0,3. Vais a obtener el mismo resultado. Bien, pues ya lo tenemos más o menos localizado, ¿no? Ya hemos visto antes, 0,6 voltios para abajo empieza corte, de 0,71 para arriba empieza saturación, pero claro, esto en medio, ¿qué pasa? En medio, ¿qué pasa? Yo he hecho análisis asintótico, yo sé lo que pasa con esta función, pero aquí en medio, aquí tengo que representarla, tengo que darle valores. Bueno, pues vamos a darle valores, lo metemos en Excel y la relación salida-entrada que vemos es la que tenéis ahí en la figura con un trazo azul. Esa es vuestra característica de transferencia. Entonces, ¿qué observamos? Estoy ya dándoles valores. Estoy dándoles valores. ¿Qué es lo que estamos observando? Oye, pues mira, cuando a mí me dicen que por debajo de 0,6 voltios estoy en corte, veo esa curva y digo, pues es verdad. Porque ahí prácticamente la corriente va a ser cero y la tensión de salida va a ser la VCC, que es lo que he justificado antes. Y aquí, esto lo he impuesto yo, esto lo he impuesto yo. Aquí hemos calculado que esto era 0,71. Esto así porque lo hemos calculado antes, ¿no? He cogido la expresión de activa e igualado la tensión de salida 0,3 voltios, me ha salido 0,71. Bien, pues nos sale esto. Y esto es lo que tenemos que analizar. Y decir vosotros, ¿y esto para qué sirve? ¿Para qué estamos haciendo esto, la característica de transferencia? ¿No estábamos hablando de un amplificador? Venga, pues un amplificador. ¿Qué significa un amplificador? Pues que yo coja la señal de entrada y le meta una señal, por ejemplo, así. Mi señal de entrada sea una señal seno, mal dibujada, pero sea una señal seno. Y se la voy a meter a este circuito. Y yo la idea es que obtenga una señal de salida también, tipo seno, pero amplificada, con mayor amplitud. Cosas que estoy viendo primero. Hombre, vamos a ver. Aquí tenemos un comportamiento lineal. No. Por lo tanto, si yo meto una función seno a la salida, ¿qué puede ocurrir? Porque salga un churro. Porque uno viene afectado por un valor, otro viene afectado por otro valor, y entonces esto se va a distorsionar, porque no hay linealidad entre la relación salida-entrada. Entonces, si yo meto una señal triangular, pues lo mismo, saldrá otra cosa, distorsionada. Entonces no hay linealidad. Pero, hombre, ¿y si yo trabajo aquí, por ejemplo, en estos tramos? ¿Y si mi señal es de este estilo, tiene una amplitud así más pequeñita y trabajo aquí en esta zona? Hombre, esto pues más o menos se puede analizar como una zona lineal. Si trabajo aquí en esta zona, meto señales pequeñitas a la entrada, hombre, pues más o menos aquí la relación salida-entrada también es lineal, si trabajas con variaciones pequeñas de señal. Y lo mismo que por aquí, ¿no? Si digo, si trabajo aquí en esta zona, hombre, pues más o menos esto se puede comportar como una línea recta. Pero siempre que trabajes con amplitudes de señal de entrada pequeña, la salida, la relación salida-entrada se puede considerar lineal. Pero claro, como tenga amplitudes grandes,
Pues no, porque la relación salida-entrada que estamos viendo aquí en esta gráfica no es lineal. Ya mi pregunta, digo, bueno, si yo le meto una amplitud, pues imaginaros aquí en este tramo que estoy señalando. Yo meto una señal de entrada con una determinada amplitud. ¿Qué tengo yo a la salida? Fijaros, ¿cuál es la amplitud máxima que le podríais meter vosotros a la señal de entrada? ¿Le podríais meter cualquier amplitud? ¿Con qué amplitud le meteríais? ¿Perdona? Menor de 0,7. Una amplitud menor de 0,7 puede ser, ten en cuenta que el 0 lo tiene aquí, ¿eh? Y una amplitud de 0,7 significa meterle esta señal, ¿eh? Porque el 0 lo tiene aquí. Aquí tiene 0,5, 0,7. El 0 lo tiene más o menos aquí. Una amplitud de 0,7 es esto. 0, 0,6. Esta es la misma. Una amplitud de 0,6 y llega hasta aquí. 0,01. Vale, yo como mucho le pondría una amplitud de 0,1, que es el rango que existe entre saturación, corte y saturación. O el doble de la amplitud. Una amplitud pico a pico sería 0,1. La mitad sería 0,05. Pero tú has sido tú el que me has hablado con las mascarillas. No veo quién mueve la boca. Tú me has dicho 0,01, que es la décima parte de lo que te he dicho yo inicialmente, porque claro, estamos hablando de amplitudes muy pequeñas. Eso es lo correcto. Eso es lo correcto. Unas amplitudes del orden de 0, vamos a decirlo, mucho menores de 0,1 voltio. Y mucho menores de 0,1 voltio es 0,01. Porque es el rango que tenemos para poder trabajar aquí en la zona activa. ¿Por qué no se trabaja en la zona de corte o la zona de saturación? Porque si yo trabajo con una señal en la zona de corte, me va a salir una señal plana, constante. Lo mismo en la zona de saturación. Me sale una señal plana, constante. Yo lo que tengo que ver es una respuesta, ¿eh? Que esto varíe una determinada amplitud y aquí va a tener otra determinada amplitud a la salida. ¿Cuál será la ganancia? ¿Cuál será la ganancia? Más o menos que podemos estimar. Una ganancia estimada para este tipo de amplificador. Así ya estamos viendo que podemos tener una respuesta lineal si tenemos variaciones de tensión a la entrada pequeñas. Ahora, yo lo que quiero ver si hay ganancia. Si ya sé que si yo le meto un seno a la entrada de pequeña amplitud, puedo tener un seno a la salida también, y por lo tanto tengo un comportamiento lineal. Ahora, tengo amplificación. ¿Qué amplitud tendría la salida? Pues ya estamos hablando de la amplitud máxima que podemos meterle a la entrada, que son 0,1 voltios. Lo único que tendréis que ver es qué amplitud máxima se puede tener a la salida. Como máximo que puedes tener a la salida. La salida, ¿de dónde a dónde varía? De 0 hasta 10 voltios. Pues esa es la variación máxima que puedes tener a la salida. Tú puedes tener 10 voltios a la salida. Y delta de VI, hemos dicho que como mucho le puedes poner 0,1 voltio. Nos está saliendo una ganancia de 100 voltios. 100 voltios por voltio. Aquí tenemos un margen de 0,1 voltio que podemos variar la entrada y a la salida puede variar 10 voltios. Pues podemos estimar una estimación, esto es una estimación, de una ganancia del orden de 100. ¿Qué es lo que hemos hecho? Simplemente calcular la pendiente, ¿no? Variación de salida, variación de entrada. Si tenemos una línea recta, variación de salida
Variación de entrada, lo que me está dando la pendiente de esta recta. Es decir, realmente estaríamos trabajando con las pendientes de esta curva, serían las ganancias de nuestro amplificador. Entonces, ¿qué estamos viendo? Primero, que podemos tener amplificación. Fijaros todo, ¿no? A ver, ¿para qué me ponen la característica de transferencia? Ahora le estamos viendo el sentido. Simplemente analizando una gráfica como esta. Primero, podemos tener amplificación. Sabemos una estimación del orden de ganancia que podemos tener en el amplificador. Segundo, ¿dónde debemos polarizar al transistor? ¿En corte, en activa o en saturación? En la zona activa, en la zona intermedia, donde tenemos un comportamiento lineal tienes también en corte y en saturación, lo que pasa es que a mí no interesa que la salida sea plana. Tú te interesa que haya una respuesta lineal. Entonces tienes que polarizar transistores en la zona activa. Siguiente punto. Y tercero, ¿cómo deben ser las amplitudes de la señal de entrada para que haya un comportamiento lineal? Pues pequeñas. Tenemos que trabajar en régimen de pequeña señal, porque la relación I/V en estos dispositivos es no lineal. Entonces, para linealizarlo, debemos trabajar con amplitudes pequeñas, trabajar en régimen de pequeña señal. Bueno, pues toda esa es la información que se ha sacado de esta característica de transferencia. Cuando estudiemos el transistor MOSFET, haremos otra característica de transferencia similar a esta. Cuando estemos en electrónica básica y analicemos los circuitos, celdas básicas, amplificadoras en circuitos integrados, volveremos a hacer una característica de transferencia como esta, porque esto siempre, ¿no? Nos va a dar información de lo bueno o malo que va a ser nuestro amplificador. Bien, entonces estamos diciendo que vamos a polarizarlo en activa. Entonces lo que tenemos que hacer, nosotros es la entrada de nuestro circuito, de nuestro amplificador, la vamos a poner como una señal constante más la señal que nosotros queremos amplificar. De manera que esta señal constante que tenemos aquí, junto con esta señal constante que tenemos aquí, nos va a permitir polarizar al transistor en la región activa. Entonces nosotros elegimos un punto de polarización tal, elegimos las señales VI mayúscula y VCC tal que el transistor se encuentre en activa. Y después superponemos a la señal de entrada VI mayúscula una señal VI minúscula, que puede ser esta que tenéis aquí, en esta función seno que tenéis aquí dibujada en la figura, con una amplitud que ya hemos dicho que tiene que ser pequeña. ¿Cómo responde entonces nuestro circuito? Pues fijaros, los máximos de esta señal de entrada van a responder con mínimos. Y los mínimos de la señal de entrada van a corresponder con máximos a la salida. Es decir, vais a tener algo así. Y una señal amplificada. Lineal, no hay distorsión porque esta amplitud va a ser pequeña. Y ya tenemos nuestra amplificación. Y la ganancia pues será la pendiente, de esta curva. Justamente evaluada en el punto de operación, en el punto de trabajo en el que nos encontremos. Que repito, depende de los valores de las tensiones constantes, VI mayúscula y VCC. Esto sería VCC. ¿Qué ocurre si polarizamos el transistor en activa, pero en el límite con saturación? Y ponemos una señal variable en torno a este punto de polarización. Es decir, ahora elijo este punto de polarización justo en el límite activa-saturación. Y meto una señal de entrada de este estilo. ¿Qué ocurre aquí con esta zona? ¿Cómo responde el amplificador? Pues responde en una zona plana. ¿Qué
¿Que está en negro? Pues sí, esa sí la amplifica. Los mínimos serán máximos, pero realmente lo que vamos a tener será una respuesta de este estilo. Y claramente queda la señal recortada por el efecto de que el transistor ha entrado en la zona de saturación. Entonces, aquí hay amplificación, pues es que aquí hay distorsión de señal. Aquí hay distorsión de señal, esto no es lineal. Esto lo metes ahí en un equipo de vuestro teléfono móvil, estás hablando con tu amigo y tú sabes lo que estás oyendo, ¿no? Como si le metiera esto. Completamente distorsionado. ¿Que puede ganar energía? Sí, esto de hecho, por ejemplo, en elementos de potencia se suelen polarizar los transistores aquí, pero esto simplemente para sacar energía. Vosotros podéis sacar energía, pero no amplificar. Aquí podéis sacar energía. Y podéis llevar energía a otro sitio, pero no amplificar una señal y tener un comportamiento lineal. Si nos vamos al otro límite y polarizamos la señal justo entre saturación entre corte y activa, pues va a pasar 3/4 de lo mismo, que la zona esta ahora, los mínimos, toda esta media señal que tenemos aquí, pues vamos a tener un comportamiento plano. Los máximos, pues sí, van a convertirse en mínimos, pero realmente lo que va a tener va a ser una señal también recortada, porque parte de la señal entra en la zona, hace que el transistor entre en la zona de corte. Entonces aquí de nuevo, pues no hay linealidad, hay una distorsión total. Otro ejemplo, pues digo, voy a elegir el punto de polarización ahí centradito, perfectamente centrado en la zona activa, pero ahora ya metes caña, ya metes una amplitud de entrada grande. De manera que los máximos entren en la zona de saturación y los mínimos pues entren en la zona de corte. ¿Qué ocurre con la respuesta del sistema? Pues que realmente lo que te va a ocurrir va a ser que se va a recortar, en este caso, tanto por arriba como por abajo. Entonces, de nuevo, aquí tampoco tenéis un comportamiento lineal. Entonces, ¿dónde debemos elegir? La polarización? Hombre, pues mira, hemos dicho que la zona activa, pero no te vayas ni a la zona de corte ni te vayas a la zona de saturación. Vete a una zona centrada y mete en una amplitud pequeña. De todas maneras, el irte aquí a una zona centrada te permite tener un margen mayor de amplitud a la salida. Esto se conoce con el nombre de voltage swing. Que es la máxima variación que puedes tener aquí de tensión, de amplitud de tensión, vamos, más que la entrada en la salida. En este caso lo que hemos dicho antes, aquí como máximo, pico a pico vaya a tener prácticamente 10 voltios, sería lo máximo, ¿no? Entonces vete de manera que la tensión colector-emisor la ponga en 5 voltios para este circuito, de manera que por arriba tenga 5 voltios, por abajo tenga otros 5 voltios. Tenga un margen de tensión. En inglés se llama, ese margen de tensión se llama voltage swing, ¿no? Es lo que va oscilando la tensión para arriba y para abajo, ¿no? Por eso es swing, como si fuera un columpio, ¿no? Arriba, abajo, arriba, abajo. Cuanto más margen, mejor. Bien, pues vistos estos conceptos, pues ahora lo que tenemos que irnos, ya que hemos visto que los transistores bipolares se pueden emplear como amplificadores, ya lo que tenemos que ver es hablar del criterio de pequeña señal. ¿Cuándo es pequeña señal? ¿Cuál es el tamaño de esas amplitudes que podemos meterle a la entrada de nuestro transistor para que esto funcione de forma lineal? Bien, vamos a formalizarlo y entonces lo que tenemos que ver es, primero, vamos a considerar un transistor en el cual ya la tensión base-emisor va a ser la suma de dos términos, un término constante de C y un término variable, que vamos a llamar AC.
Entonces, si la tensión de base emisor varía, pues lo mismo va a ocurrir con las corrientes, porque tendremos términos constantes, que los ponemos en mayúscula, y las variaciones, que están todas en minúscula. El modelo de pequeña señal, y aquí subrayo, lo he puesto en otro color, porque vamos a trabajar en activa, porque no tiene sentido definir un modelo de pequeña señal ni en corte ni en saturación, porque ahí no va a haber amplificación. Entonces el modelo de pequeña señal solo tiene sentido en activa. ¿Cómo relacionamos la idea, el modelo que va a permitir encontrar relaciones entre la variación de tensión base emisor y las corrientes, las variaciones de corrientes de colector, emisor y base? Es decir, el modelo de pequeña señal consiste en establecer o encontrar estas relaciones entre variaciones, ya variaciones. Fijaros que nosotros hemos encontrado ya modelos de C para que nos relacionan las tensiones en continua con las corrientes en continua. Ahí tenemos nuestro modelo de C. Y ahora lo que nos interesa es encontrar un modelo que nos relacione las variaciones por otro lado. ¿Para qué? Para poder aplicar después nosotros el principio de superposición. Porque claro, cuando nosotros tenemos una señal que es combinación de una constante y una variable, la salida será también una combinación de una señal constante más otra variable. Pero podremos aplicar el principio de superposición si los modelos son lineales. Entonces ahí es donde vamos, ¿no? A encontrar un modelo lineal para estas variaciones de tensión con las variaciones de corriente. ¿De dónde partimos? Pues partimos de lo que conocemos, que es nuestra relación IDV de gran señal en nuestro transistor, la que hemos encontrado para activa, esta relación exponencial. Bien, ahora lo que vamos a hacer es descomponer la corriente y la tensión en sus dos componentes, continua más alterna. Lo hacemos para la corriente y lo hacemos para la tensión, siempre continua más alterna. Sacamos factor común la dependencia solo con la continua, que es esta, y fijaros que esto lo hemos llamado es la IC mayúscula. Justamente es la IC mayúscula. Por lo tanto, podemos escribir justo esto. Y ahora lo que voy a hacer es lo mismo que hicimos con el diodo, pues la exponencial, que es lo que me está molestando a mí, la voy a poner como desarrollo en serie de Taylor, pues lo ponemos aquí, voy a borrar de nuevo el IC porque ya está escrito por aquí. Y tenemos esto, pero bueno, el desarrollo en serie de Taylor sigue siendo una relación no lineal. ¿Qué es lo que me interesa a mí? Pues quitar los elementos no lineales. A mí me interesa eliminar esto. Y para eliminar esto, aquí la única solución es que VB partido VT sea mucho menor que 1. Si VB partido VT es mucho menor que 1, entonces me puedo quedar con el término lineal y despreciar los términos no lineales. Pues ya tenemos la condición de pequeña señal. Esta es la condición de pequeña señal. Esto que se os meta en la cabeza, porque la condición de pequeña señal de un transistor bipolar es que las variaciones de tensión entre base y emisor en el transistor tienen que ser mucho menores que la tensión térmica, temperatura ambiente 25,8 milivoltios. Mucho menores que 25,8 milivoltios. Es lo mismo que teníamos en el diodo, porque al fin y al cabo tenemos una unión en el transistor. Bien, pues entonces, si nos quedamos con el término lineal, la IC, I minúscula, C mayúscula, que es la señal global, es la IC, que es la parte constante, más algo. ¿Y ese algo qué es? Pues justamente la variación de señal. Es decir, yo puedo igualar la variación de la corriente colector con este término y escribir justamente esto. ¿Qué veo? Bueno, pues que la corriente de colector está relacionada con la tensión, la variación de la corriente de colector está relacionada con la variación de la tensión base emisor a través de un parámetro que depende de la corriente constante, la corriente de C, la corriente del punto de trabajo,
esto tiene dimensiones de inversa de resistencia. Pero ojo, esto no es una resistencia o una conductancia. Realmente esto sería conductancia. No es una conductancia, porque una conductancia o una resistencia es un elemento que relaciona la corriente que circula por un elemento entre la diferencia de potencial entre los extremos de ese elemento. Y aquí tengo yo la corriente de colector, que es la corriente que viene por aquí, por este terminal, relacionada con la tensión base-emisor, que la tengo entre estos dos puntos. Entonces no es resistencia, porque, repito, resistencia es la corriente relacionada con la diferencia potencial entre estos dos puntos. Y no se cumple esto. En la corriente de un terminal, diferencia potencial de otros dos terminales. Pero como tiene dimensiones de conductancia, lo vamos a llamar transconductancia. Transconductancia es como si se llevara información de un punto a otro del circuito. Dimensiones de conductancia, sí, pero lo vamos a llamar transconductancia. Y lo que estamos viendo es que esto es una relación entrada-salida, porque lo normal es que la entrada del amplificador la conectemos, lo normal es por la base y la salida la pongamos en el colector. Entonces estamos relacionando información que tenemos a la entrada con información que tenemos a la salida. Acabamos de encontrar una relación ya del modelo de pequeña señal, que es IC igual a G sub M por VB. Repito, variaciones de corriente proporcionales de colector proporcionales a las variaciones de la tensión base-emisor a través de la transconductancia. Fijaros cómo se ha transformado esta relación claramente no lineal en esta relación lineal, una relación de proporcionalidad. ¿Alguna pregunta sobre esto? Pues vamos a seguir completando el modelo de pequeña señal. Ahora vamos a analizar esta relación que teníamos en gran señal entre la corriente de base y la corriente de colector, que es una relación de proporcionalidad. Esto, linealizar una línea recta, gana de perder el tiempo, pero bueno, vamos a hacer lo mismo que antes, vamos a descomponer la corriente de base I minúscula y B mayúscula y la corriente de colector I minúscula C mayúscula en sus componentes continua más alterna. Y nada, pues aquí simplemente igualamos la parte continua, que ya la conocíamos, que es el modelo de C, y esta es la parte alterna, por lo tanto es muy fácil. La variación de corriente de colector es proporcional a la variación de la corriente de base, como no podía ser de otra manera, ¿no? Si es que es una relación lineal. En el otro no, en el caso anterior tenemos una exponencial, se ha convertido en una relación lineal, pero aquí ya tenemos la linealidad sin problema. Ahora vamos a poner la corriente de base, la vamos a poner en función de la corriente de colector, que sabemos de la transparencia anterior que se puede poner en función de la variación de la tensión base-emisor. Pues ya está, simplemente donde ponga I sub C, pongo G sub M por V sub B. ¿Y ahora qué encuentro yo aquí? Pues fijaros que ahora tengo yo que la corriente de base relacionada con la tensión base-emisor, corriente de base que viene por aquí, entre tensión base-emisor. Ahora ya sí tengo corriente en este terminal y tengo un elemento. El elemento, digamos, está entre base y emisor y estoy considerando la corriente que entra por uno de los terminales de ese elemento. Por lo cual, ahora, al término G sub M partido por beta, sí será la inversa de una resistencia. Si lo pongo yo como despejo VB en función de I sub B, ahora ya sí puedo definir este término, lo puedo definir como resistencia, porque estoy relacionando la corriente que entra por uno de los terminales en la diferencia de potencial entre ese terminal y otro. A eso se denomina resistencia de entrada
de la base, resistencia de entrada de la base, y simplemente es el cociente de beta partido G sub n. Fijaros que aquí tenemos dos relaciones, aquí hemos tenido dos relaciones del modelo, una es esta y otra es esta que tenemos aquí. Aquí hemos sacado dos relaciones nuevas del modelo de pequeña señal. Una es una relación salida-entrada o entrada-salida, porque relaciona la corriente de la base con la corriente del colector, y otra es una relación entrada-entrada, porque estoy relacionando dos variables a la entrada de mi transistor. Vámonos ahora, si no tenéis duda, a analizar esta otra relación, que ahora relacionamos también de forma proporcional la corriente de emisor con la corriente de colector a través del parámetro alfa, ¿no? Que era la ganancia en corriente en configuración base común. Como antes, descompongo las corrientes en la parte de C y en la parte AC, e igualo la parte, la parte de continua es esta que tiene la lineal plana y la parte alterna pues esta otra. Que, como he dicho antes, de una relación lineal, pues me va a salir una relación lineal a las variaciones de corriente. Lo podéis poner de estas dos formas, como vosotros queráis. Ahora, cojo yo esta primera, la corriente de emisor proporcional a la corriente de colector, variaciones, la pongo en función de la variación de la tensión base emisor que he obtenido en la primera de las transparencias, pues de nuevo, ¿qué encuentro? Que la corriente de emisor, que es esta, la puedo poner en función de la tensión base emisor, que es esta otra. Ahora, de nuevo, tengo aquí un componente, lo que sea, una diferencia de potencial entre dos de los terminales y por uno de los terminales circula la corriente de emisor. Veo que hay una relación de proporcionalidad. Pues esto tiene dimensiones de inversa de resistencia, pues lo voy a llamar también una resistencia. Lo voy a modelar como una resistencia. En este caso será la resistencia de entrada en el emisor. Resistencia de entrada en el emisor. No confundáis que no son lo mismo, ¿eh? La RE y la RPI no son lo mismo, porque alguien puede decir, hombre, es que no es lo mismo, pues como tengo los dos terminales, tengo la tensión base emisor, que es la misma, no es lo mismo, porque no es lo mismo la corriente de emisor que la corriente de base, porque tenéis aquí la corriente de colector. La corriente de base y la corriente de emisor no son la misma, por lo tanto el modelo tiene que ser distinto, no es lo mismo la RE que la RPI. Bien, y de nuevo, si cogéis, bueno, ya está todo. Tenéis aquí las dos relaciones de nuevo que hemos tenido para el modelo. La de arriba, una relación entrada-salida, emisor, colector, y la de abajo, una relación de entrada-entrada, dos variables a la entrada. Base emisor y emisor. Y esto es lo que acabo de decir, ¿no? La definición de resistencia de entrada en la base. Y esto es lo de las relaciones. ¿Preguntas? Hemos tenido 5 relaciones. 5 relaciones. Estas dos, las dos anteriores, son similares, pero con la corriente de base y la que relaciona la entrada-salida a través de la transconductancia. Corriente de emisor, de colector, G sub M por VB. 5 relaciones. Bueno, pues ahora vamos a dibujarnos modelos equivalentes. Vamos a dibujar los modelos equivalentes. Esas son las ecuaciones matemáticas y ahora vamos a ver cómo se modelan de forma circuital. Arriba tenemos el modelo de gran señal. Esto es gran señal. Estos son los modelos de gran señal. Y ahora vamos a ver cómo se transforman en pequeña señal. Fijaros. Base, emisor. Tengo aquí la corriente de base a la entrada. Diferencia de potencial VBE,
¿Qué hemos visto antes? Pues hemos visto que la VB era igual a I sub B por R pi. Pues ya está. Pues dibujo la R pi. Aquí teníamos una relación que era la corriente de colector relacionada con la tensión base emisor, ¿no? Una fuente de corriente dependiente de corriente, de tensión. Pues esto lo voy a transformar yo también en una fuente de corriente dependiendo de tensión, pero voy a utilizar la relación IC igual a G sub M por VBE. Uso la transconductancia. Ya tengo las dos relaciones de las 5. Me voy ahora a este otro modelo. Recordad que el modelo de gran señal había 4 posibilidades. Ahora cojo el mismo, pero cambiando la fuente de corriente dependiente, en vez de tensión, dependiente de corriente. Beta por I sub B. Bueno, aquí a la entrada es lo mismo, esto no varía, ¿no? Tenemos aquí la RP. Y en este, pues, si ya hemos visto que era lo mismo. Que ahora la IC minúscula es la beta por la IB minúscula. Es lo mismo. Pues aquí ya tenemos los modelos de pequeña señal. Estos sí son los modelos de pequeña señal, que nos permiten relacionar las variaciones de corriente con las variaciones de tensión o otras variaciones de corriente. A este modelo se le llama modelo pi. Alguien dice, ¿por qué le han llamado modelo pi? Dice, porque este modelo no está completo. Este modelo lo vamos a completar en electrónica básica. Pero podemos hacer un adelanto por lo menos para que veáis la letra pi, por dónde sale. Porque aquí la letra pi, hombre, dice, bueno, si esto le doy la vuelta, pues bueno, pues puede ser una pi, pero no es por eso. Entre base y emisor, ¿qué tenemos? Una unión PN, ¿no? Nosotros modelamos la unión PN en pequeña señal. ¿Os acordáis cuál era el modelo de la unión PN en pequeña señal? ¿Alguien se acuerda? ¿No era una resistencia RD lo mismo que esta? ¿No? Que era I sub D, la corriente del diodo partido de T, que es lo mismo, es igual. Pues me está saliendo IC partido de T. Pero esto menos 1, ¿eh? Esto elevado a menos 1. Si no lo sabe, dimensiones de resistencia. No era esto lo que teníamos, el modelo de pequeña señal, pero además también no lo incluimos que había unas capacidades en paralelo, porque si varía la tensión, puede variar la carga, o sea, si varía la carga, al revés, si varía la tensión, puede variar la carga que hay en el diodo, en la unión. Y aquí tenemos una capacidad que era la combinación de dos, capacidad de difusión más la capacidad de la zona de vaciamiento. Pues entonces es que aquí habría que meterle, vamos a ponerlo en azul, porque esto va para electrónica básica. Habría que ponerle aquí una capacidad en la unión base-emisor. Y aquí, entre base y colector, también tenemos una unión. Pero es que lo que pasa es que esa unión está polarizada al inverso. Claro, el modelo de la unión polarizada al inverso era un circuito abierto, lo mismo que tenemos aquí, un circuito abierto. No hay nada, no hay conexión. Pero, si está en inverso y hay variaciones de tensión, puede haber variaciones de carga, por lo tanto puede haber efectos capacitivos, debido a la capacidad que hay en la zona de carga espacial, en la unión base-colector. Eso lo vamos a ver en electrónica básica. Lo que quiero que veáis aquí es que ahora yo tengo 3 elementos, uno por aquí, otro por aquí y otro por aquí. Bueno, aquí habría lo mismo, ¿no? Y esto se parece pues, a la letra pi. Que da la imaginación, pero bueno, que eso viene así, ¿eh? Que no he sido yo el que le ha puesto la letra pi. Aquí tenéis la letra pi. Esto se llama modelo pi. Por esto. Faltaban los condensadores, para completar esa parte de arriba del modelo pi. Nos quedan todavía 2 elementos, 2 modelos
de gran señal que también se puede transformar en pequeña señal, que eran los modelos T. Lo de T está claro porque ahí aparecen T invertidas, ¿no? Realmente la T, en este caso, la tenéis así. Por eso se llama el modelo T. Arriba, gran señal. Y abajo vamos a completar de pequeña señal. Ahora tenemos tenemos aquí base emisor y la corriente de colector que sale por este terminal. Hombre, pues mira, yo antes he encontrado que la tensión base emisor era igual a R por I sub E. Pues mira, nada más que pongo yo aquí una resistencia de emisor. Aquí y aquí, porque es lo mismo. Si realmente pues tengo una resistencia entre emisor y base. ¿Y en qué coloco yo por el terminal de colector? Digo, hombre, pues en este, que tengo una relación, una fuente de corriente dependiente de tensión, pues pongo la transconductancia, como hemos hecho antes, G sub M por V de E. Y en este, que tengo una relación, una fuente de corriente dependiente de corriente, pues aquí pongo también una fuente de corriente dependiente de corriente, pero alfa por I sub E minúscula. Y ya tengo todas las relaciones, ya tengo las 5 relaciones colocadas aquí en estos 4 modelos. ¿Cuál se utiliza? Pues es igual, son todos equivalentes. Son todos equivalentes. Y podéis utilizar cualquiera que al final va a salir el mismo resultado. Las expresiones serán distintas porque unas veces aparecerá el alfa, otras veces aparecerá el beta, otras veces aparecerá G sub M, pero el resultado final va a ser el mismo. El resultado numérico os da siempre el mismo resultado. Que cómo responde a frecuencia alta, dice, eso espérate al segundo cuatrimestre y lo vemos. En electrónica básica, no te preocupes que lo vamos a ver. Y nos vamos a hartar de ver esas cosas. Bien, vamos a completar el modelo de pequeña señal con el efecto Early. Acordaros que el efecto Early matemáticamente lo teníais expresado aquí de esta manera, esto es V minúscula, B mayúscula. Teníamos esta corrección para ver la dependencia con la tensión colector-emisor, lo podíamos poner como este término que era la IC prima más este término y el modelo circuital que estáis viendo abajo, ¿no? Corriente de colector, la suma de la IC prima más la corriente que pasa por esta resistencia. Simplemente tensión colector-emisor entre R0. De R0 era la resistencia Early. Bien, pues ahora aquí lo que vamos a hacer es, esto ya sabemos cómo se descompone, lo acabamos de ver, continua más alterna, hemos hecho la aproximación, hemos dicho que esto era la continua más la parte alterna, lo hemos aproximado, en ese desarrollo en serie de Taylor en pequeña señal, por G sub M, V sub B. Esta otra parte que añadimos, es un término lineal. Bueno, pues vamos a descomponerlo también en continua más alterna. Si cogemos las contribuciones continua por un lado y alterna por otro, que son estas, simplemente las agrupamos, pues ¿qué tenemos? Bueno, pues simplemente es lo mismo pero agrupado, ¿no? La parte de C y esta sería la parte AC. A la parte de C, pues lo llamamos I mayúscula, C mayúscula, y a la parte AC, pues con minúsculas como siempre. Os dije que la parte de continua no vamos a meterle nunca el efecto Early. A la parte de continua no se mete nunca el efecto Early. La parte de continua ya sabéis cómo se modela. En activa. La parte de continua en activa ya sabéis que es un transistor NPN. El modelo de C es este. Ese es el modelo de C. No se mete para nada
tensión early. Solo aparece la tensión early en gran señal y aquí nos está apareciendo en pequeña señal. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que ver? Pues, hombre, lo que estoy viendo yo, en el modelo pi, en el modelo pi que teníamos antes, uno de los 4, sí, esto habría que hacerlo con los 4, lo que estoy viendo es que la corriente IC es la que teníamos originalmente, que era G sub M VB, que es la corriente que viene por esta rama, más algo que depende de la tensión, que es proporcional a la tensión colector-emisor. Y la constante de proporcionalidad no es ni más ni menos que la R0. Es decir, fijaros, es que en el modelo o el efecto Early lo modelábamos con un elemento lineal, por lo tanto, pasarlo a pequeña señal, pues va a ser otro modelo lineal. Linealizar una línea recta, pues una tontería. Te va a salir lo mismo, que es lo que nos estaba saliendo aquí. Entonces, el efecto Early simplemente es ponerle esta resistencia Early entre colector y emisor, siempre entre colector y emisor. Y repito que el modelo de Zen no lleva efecto Early. Resumen de los modelos. Fijaros que he puesto activa por todos lados. He puesto activa por todos lados. Porque estamos aquí en entorno de un amplificador. En entorno del amplificador. Arriba tenemos los modelos de gran señal. Habría que ponerle, que aquí ha faltado, habría que ponerle en todos la R0. Habría que ponerle en todos la R0 entre colector y emisor. En todos. Que aquí falta. Lo mismo que están puestos abajo en el modelo de pequeña señal. En la pequeña señal, en un gris un poquito más claro, está puesto el R0. Y estos son pequeña señal y el modelo de C, el modelo de C, el que acabo de pintar antes, que este no lleva efecto Early. Este no lleva efecto Early. Bueno, aquí tenéis el resumen de todo en esta tabla, que os sirva un poco de referencia, pero bueno, las explicaciones las tenéis en las transparencias anteriores. Y activa, porque estamos, amplificador, hay que polarizarlo obligatoriamente en activa, si no, vais a tener problemas. Sabrán churros. Que después yo en el examen te pongo un amplificador en la zona de corte. Bueno, un amplificador que te lo polarice en corte para ver si cae en la trampa. Pues sí, porque para eso estáis aquí, para salir de las trampas y para aprender, porque después vais a salir a la calle y os van a poner las zancadillas por 20 sitios. Entonces aquí yo voy a aprender a que os pongan las zancadillas y a que salgáis de una zancadilla. Entonces yo voy a poner trampas para ver si sé que salí. Y si salí, pues estáis preparados ya para salir a la calle, porque ahí os seguirán dando tortas, ¿no? Que así, yo lo siento, pero es que yo os tengo que preparar. Esto es que salgáis mejor preparados que ninguno. Porque si no, yo aquí lo hago esto fácil y después salí a la calle y os quitan el trabajo. Y no quiero que a mis alumnos les quite el trabajo y estéis siempre en los mejores puestos posibles. Ese es mi objetivo. Bueno, vamos a usar el modelo de pequeña señal. Vamos a usar el modelo de pequeña señal. Vamos ahora a analizar un circuito amplificador y el objetivo fundamentalmente del amplificador pues será obtener la ganancia del amplificador. No solamente será la ganancia, sino también tenemos que determinar el valor de la resistencia de entrada y la resistencia de salida del amplificador, porque son elementos también importantes para ver lo bueno o malo de un amplificador. Recuerdo que teníamos que saber la ganancia, que fuera grande, resistencia de entrada y resistencia de salida. Entonces ese será el objetivo. Analizo el amplificador para determinar, para caracterizar cuánto valen esos tres parámetros. Ganancia de tensión, resistencia de entrada y resistencia de salida. Y ahora tenemos pues nuestro caso típico, que esto es teoría, este circuito que estáis viendo ahí no lo vais a montar nunca, esto no lo vais a ver en la vida, lo vais a ver por ningún sitio. Esto solamente es teoría. A ver, ¿cómo se analizaría un amplificador? ¿Dónde? ¿Qué estamos viendo? Tenemos una señal, o un conjunto de señales constantes de C, que son esta y esta. Esas son las señales de C.
y la señal es AC, que es la señal que yo quiero amplificar, que es esta. Entonces tengo dos conjuntos de señales. Por lo tanto, y yo tengo aquí una salida, V0, yo quiero ver la salida, pero claro, la salida va a ser función de los tres elementos que tengo yo aquí, de las tres entradas realmente, de VCC, de V sub S, que es la parte de C, y de la V sub S de T, que es la parte variable. Que yo tengo, siempre voy a tener esto, algo continuo, unas señales continuas, que son las que me van a mí a dar la energía para que después pueda haber amplificación, porque digo, si yo tengo una señal así, me sale 10 veces más grande. ¿De dónde sacas la energía? Pues tú tienes que enchufarlo. Tienes que enchufarlo, poner una fuente de alimentación, te lo pasa continua y entonces esas señales continuas, la VCC y la VS grande, son las que te van a dar la energía y te van a permitir amplificar. Pero de la nada no se sacan las cosas. Necesitamos energía, hay que pagarlo. Y ahora sabéis, en vuestra casa estarán diciendo vuestros padres el precio que vale esto, ¿no? Los que estéis en pisos de alquiler, pues también estaréis pagando vuestras facturas mensuales de la energía. ¿Cómo hacemos esto? Pues como ya hemos encontrado modelos lineales, tanto para continua como para pequeña señal, pero siempre hay que garantizar que estamos en pequeña señal, pues podemos aplicar el principio de superposición y por lo tanto la tensión de salida la puedo poner yo como la salida solo a las señales constantes haciendo cero el término variable más la salida o la respuesta a la señal variable haciendo cero las señales constantes. Respuesta a la DC más la respuesta a la comportamiento AC. Entonces ese va a ser el procedimiento que vamos a seguir. Hacemos cero las señales variables y estudiamos el circuito en continua. Hacemos cero las señales continuas y estudiamos el circuito solo con la señal variable. Pues vamos a hacerlo así. Primero, punto de polarización, análisis de C. Respuesta V01 a VCC, VS y VS igual a 0. ¿Esto qué significa? Pues que tengo que anular todas las señales variables. Si tengo aquí fuentes de tensión, se cortocircuitan. Si tuviera fuentes de corriente, se dejarían en abierto. Se dejarían abierto. Repito, insisto, copiarlo, apuntarlo, que eso después se olvida. Fuentes de corriente se abren cuando son cero. Aquí, como he dicho, este circuito, ¿cuál es el objetivo? Pues analizar este circuito en continua, que esto no existe, este circuito, como he dicho, no lo vayamos a ver en ningún sitio. ¿El objetivo cuál sería? Pues calcular la tensión colector-emisor, calcular la corriente de colector, calcular la corriente de base, todas las mayúsculas. Este sería el objetivo. Analizar el circuito para obtener esto. Que es que no lo voy a analizar porque es que esto no hay forma de analizarlo. Es que esto no sirve, no está polarizado, no está bien polarizado. Un análisis de punto de operación ya lo hicimos con el ejemplo que vimos el otro día. Y veremos ahora circuitos de polarización. O sea, el objetivo es simplemente analizar este circuito habiendo anulado esta fuente. Y ya está, pero es que no puedo hacer más nada, porque no está bien polarizado. Ya haremos ejemplos. Una vez que tenemos el punto de operación, una vez que tenemos IC, una vez que tenemos calculado el punto de operación y conocemos la corriente que circula por el colector en continua, ya podemos calcular los parámetros de pequeña señal, que son la transconductancia, que depende de ese valor IC, partido VT, la tensión térmica,
podemos calcular la resistencia de entrada en la base, que es, beta partido G sub m. La beta me la tienen que dar, la resistencia de entrada en el emisor, que es alfa partido G sub m, y la resistencia de salida, que es la tensión Early, que me la tienen que dar, partido la corriente de colector. Fijaros que necesito primero saber el valor del punto de operación para poder trabajar yo con estos parámetros de pequeña señal, porque dependen del punto de operación. Depende del punto de operación. Ese sería el tercer paso. Primero, aplicamos principio de superposición, separamos continua alterna, analizamos en continua, calculamos los parámetros de pequeña señal y ahora analizamos el circuito en pequeña señal. Es decir, ahora voy y analizo la respuesta V02 a 0, 0, Vs dt. La continua 0 y solamente tengo en cuenta la señal que quiero amplificar. Aquí tenemos tres pasos. Esto hay que hacerlo en tres pasos. Primero, dibujar el circuito teniendo en cuenta que anulamos las fuentes de continuo. Como aquí son tensiones, como de nuevo son tensiones, se van a cortocircuitar. Yo cortocircuito esta y esta, que repito, esta flechita era una conexión con una pila a masa, pues realmente al cortocircuitarla estoy poniendo un cable a masa. Entonces, dibujo mejor el circuito. Quedaría con estos cortocircuitos, el circuito quedaría de esta manera. Mi transistor, la resistencia le voy a dar la vuelta, le voy a poner para abajo, porque como la masa la tengo abajo, aquí lo pongo de esta forma. Y aquí a la entrada tengo mi fuente de señal. Y ya me quedo exclusivamente con la señal variable. Y este sería V0, que realmente sería el V02, ¿no? Sería el V02. La dependencia solo con la tensión alterna. Porque al final la V0, la V0 sería la suma de V01, la de C, más la V02, que es la AC. Al final yo tengo que sumar las dos contribuciones. Si me piden las dos contribuciones. Bien, una vez que tengo esto y he aplicado el principio de superposición, he anulado las fuentes de continua, ahora ya tengo que hacer uso del modelo de pequeña señal que acabamos de ver. Y ahora cojo, lo primero que tenéis que hacer es hacerlo de esta forma, ¿eh? Por eso a mí me gusta dibujarlo y no poner aquí cosas estáticas, porque yo quiero que lo hagáis como lo voy a hacer yo ahora. Después cada uno lo haga como le da gana, ¿eh? Si sabéis hacerlo, que lo hacéis como le dé la gana, pero para empezar, hacerlo de esta forma. Coger y dibujar el modelo de pequeña señal. Vamos a coger el modelo pi. Aquí tenéis la base, aquí tenéis Vpi o Vb, esta es la Rpi, aquí tenéis la transconductancia Vg sub m por Vpi o Vbe, es lo mismo, ¿eh? No sé cómo, es que no sé cómo lo tenía dibujado antes, el Vpi y Vbe es lo mismo, ¿eh? Lo de pi es porque estamos trabajando con el modelo pi. Vpi y Vb es lo mismo. Entonces dibujamos primero el modelo del transistor. Y ahora hacemos las demás conexiones. Es decir, yo lo que estoy haciendo es sustituir este transistor por su modelo equivalente. Entonces yo dibujo primero el modelo equivalente. Y ahora hago las conexiones. Digo, vamos a ver, en el emisor que tengo, el emisor está conectado a masa. En el colector que tengo una resistencia RC que va conectada también a masa hacia abajo. Este sería mi V02. Esta es la RC.
Aquí a la entrada tengo la base y está conectada justamente la fuente de señal. Pues pongo la fuente de señal. Ya tenéis el circuito. Una vez que tenéis el circuito ya dibujado, ya podéis hacer el análisis de los resultados. Ya analizo mi circuito. Digo, vale, pues ahora cuánto vale, yo lo que quiero es la ganancia, ¿no? Primero, por ejemplo, vamos a calcular la ganancia, y la ganancia sería la relación V02 entre V sub S. Ganancia global en este caso. Ahí. Ganancia global. Tensión de salida, no circuito abierto. Bueno, circuito abierto sí hay circuito abierto, porque no le estoy poniendo nada. No pongo ninguna RL, ninguna carga. Entre la tensión V sub S, que realmente sería también la tensión V sub I, porque aquí la entrada del amplificador coincide con la tensión V sub S. No estoy poniendo ninguna resistencia serie, porque lo estoy diciendo es que esto es muy ideal, ¿eh? Esto es teoría todo. Bueno, vamos a terminar este cociente. Pues lo normal, bueno, aquí hay analizar mallas, es que aquí hay analizar mallas. Lo normal es empezar por la salida, a mí me gusta empezar por la salida, y digo, bueno, pues mira, es que tengo aquí este nudo tan magnífico que me dice que la corriente que baja va a ser igual a V02 partido RC, es igual a la corriente que viene por esta otra rama, pero que como va en sentido contrario, pues será G sub M por VPI. Y ahora, ¿quién es VPI? Pues me voy a la entrada y digo, hombre, mira, es que VPI es lo mismo que VS. Pues ya lo tengo. Ya tengo que V02 partido V sub S es igual a menos G sub M por RC. Ya tengo calculado ya la V02. Si conozco VS, pues lo darán, pues ya sé que V02 es menos G sub M RC por V sub S. Y ya está el problema hecho. Bueno, quedan cosas, quedan cosas. Que eso lo veremos también cuando hagamos ejercicios. Pero básicamente lo que es el procedimiento de análisis del principio de superposición ya lo tenemos. Continua, parámetros de pequeña señal y alterno. Y hacemos el análisis de nuestros circuitos. Y ya es teoría de circuitos todo. Teoría de circuitos en continua, que hayamos hecho ejercicios, y teoría de circuitos en alterna, que vamos a hacer circuitos, ejercicios pues la semana que viene. ¿Qué dijimos cuando estábamos analizando la característica de transferencia? Que la ganancia de nuestro circuito sería la pendiente. Hemos dicho, oye, mira, es que la relación salida-entrada era la pendiente de la curva en un determinado punto. Vamos a hacer ahora la pendiente. Vamos a calcular la pendiente de esta curva en cualquier punto de la misma. Bueno, yo sé que la relación V0, V sub I es esta. Fijaros que ya ahora tiene sentido no utilizar tampoco la relación que tenía en cuenta el efecto de saturación. ¿Por qué? Si es que no voy a trabajar. ¿Para qué me quiero complicar la vida? Meter aquí la dependencia también en saturación si al final no voy a trabajar en saturación. No me complico la vida, se lo dejo a los matemáticos que hagan la curva característica. Si yo sé que a partir de aquí sale 0,2 y no voy a trabajar aquí. Entonces yo trabajo con esta, que es la fácil. Bien, entonces yo tengo esta relación y simplemente voy a calcular la derivada. Derivo con respecto a V sub I, que es V. Derivo, y al hacer la derivada me sale pues esto. R I sub S partido VT por la propia exponencial. Pero es que digo, mira, es que I sub S por la propia exponencial es la propia I sub C. Y me sale justamente esto. Es decir, me sale R menos R por IC partido VT. ¿Y esto qué era? A esto que hemos llamado antes.
Y C partido de T, ¿cómo lo hemos llamado nosotros? La transconductancia. ¿Cuánto hemos tardado en llegar a esta conclusión analizando la característica de transferencia? Pues empezamos ayer, bueno, en 2 minutos, nos hemos llevado media clase de hoy, casi media hora, y este rato que estamos echando ahora para hacer eso. Para calcular la ganancia de nuestro circuito, que es esto, es la pendiente. ¿Cuánto hemos tardado en calcular la pendiente? Aquí, una transparencia, un circuito sencillo. Hemos dibujado estos dos circuitos y ya hemos obtenido aquí la ganancia, la misma. Fijaros, estamos teniendo lo mismo, exactamente lo mismo. Analizando el circuito con la característica de transferencia, es decir, haciendo uso del modelo de gran señal o haciendo uso del modelo de pequeña señal. Está claro que a mí lo que me interesa es usar el modelo de pequeña señal. Hombre, después tendré que comprobar que efectivamente estamos en pequeña señal, pero bueno, no pasa nada. Yo lo compruebo, pero mucho más rápido, ¿no? Características de transferencia, que las pendientes, que ahora que cruza con saturación, que va activa, tal. Es un lío. Es un lío. Esto es mucho más rápido, mucho más sencillo. Por eso os digo, la electrónica es hacer las cosas sencillas. Es volver a los orígenes, volver al pasado, volver a la teoría de circuitos. Por eso es muy importante que la teoría de circuitos la tengáis muy clara. Porque aprobar electrónica es aprobar básicamente la teoría de circuitos. Lo demás, si son 4 conceptos, es sustituir un nuevo dispositivo por un modelo equivalente. Y a partir de ahí, circuitos. Y ya está, no tenéis nada más. Entonces, por eso, la ley de Ohm, los signos, las corrientes, todo eso que quede muy claro, la ley de mallas, de nudos, todo eso que quede muy claro. Porque eso es lo que permite después sacar la asignatura. Yo lo digo por lo que veo de años anteriores y os lo cuento para que no paséis por los mismos problemas y por lo menos que vosotros, los poquitos que estáis aquí ya, pues, y los que me oyen también ahí en vídeos, que no puedan venir también, y así es la asignatura que aprobéis, ¿no? Que me aprobéis. El resto, pues si no trabaja, ¿qué le vamos a hacer? Ni me oyen, ¿no? Bueno, seguimos. Sí, estamos casi a la mitad de la casa, nos quedan todavía 25 minutos. Bueno, antes había dicho, ¿tenía algún problema, alguna duda? Había dicho que el circuito anterior no servía como circuito para polarizar un transistor. Entonces lo que vamos a ver ahora son circuitos de polarización. Circuitos que nos permiten polarizar al transistor. Y como lo vamos a utilizar como amplificador, pues yo lo querré polarizar en zona activa. No en corte ni en saturación, que eso se lo vamos a dejar a la parte digital, a la electrónica digital, que se utilizan también, o a la parte de potencia, que a lo mejor se van a ir a la zona de corte o saturación para polarizar los transistores. Nosotros nos vamos a ir a activa, queremos polarizar, el objetivo es polarizar en activa. Bien, vamos a poner un ejemplo de circuito. Un circuito malo, sirve, funciona teóricamente, pero después en la práctica tiene muchos problemas. Y estamos ya en meollo, ya vamos a estar en el meollo de la práctica de la sesión 3, que corresponde al guión 4. Estamos ya justamente en el análisis de esa práctica. Vamos a analizar este circuito. Desde el punto de vista de C, porque ahí nada más que tenemos una fuente continua, que es VC. Entonces lo que quiero obtener es el valor, fundamentalmente me voy a preocupar por la corriente de emisor. Con esto me va a ser suficiente. ¿Qué veo yo aquí? Pues mira, aquí tengo, ¿cuántas mallas veis ahí? ¿Cuántas? 3 mallas, muy bien. Esto hay que unirlo, ¿no? Porque está al mismo potencial. Aquí se ve una.
Esto está unido también, pues está el mismo potencial. Aquí tenéis otra. Y la tercera es esta que tenéis por aquí, porque aquí la cerráis con una fuente de alimentación de valor VCC. Esas son las tres que ha dicho vuestra compañera. ¿Para qué os enseñan en electrotecnia el teorema de Thevenin? Pues para facilitar las cosas, no porque quieran fastidiaros. Vamos a aplicar el teorema de Thevenin entre estos dos puntos, desde aquí hasta aquí. Vamos a ver el equivalente de Thevenin visto desde esos dos puntos. ¿Cuánto vale la resistencia Thevenin, que la voy a llamar RB? Resistencia que se ve entre estos dos puntos anulando las fuentes independientes, anulando la VCC. Esto lo pondría a masa, esto lo dejo abierto, esto lo dejo abierto. ¿Cuál sería el equivalente Thevenin? ¿Cuál sería la resistencia Thevenin? Resistencia que sea entre estos dos puntos anulando la VCC y dejando abierto, esto lo quitáis. Esto lo quitáis y simplemente analizáis lo que queda a la izquierda. Resistencia equivalente. Muy bien. Resistencia Thevenin es la tensión que hay aquí, quitando lo que hay a la derecha. ¿Qué tensión tenéis aquí? Tenéis un divisor de tensión, por lo tanto, vamos a llamarlo VB a la tensión Thevenin. Si yo quito lo de la izquierda, ya queda un divisor de tensión. O sea, perdón, si quito lo de la derecha, si quito la derecha, el transistor, la RC, me queda un divisor de tensión. Por tanto, ¿qué tensión cae en R2? Venga, decídmelo. Muy bien. Pues, o también si queréis lo podéis escribir como R1 paralelo a R2 dividido por R1, ¿no? Por VCC. También es lo mismo, ¿eh? Por si queréis ponerlo de otra manera. Bien, y ahora ya continuamos. Ya una vez que hemos aplicado el teorema de Thevenin, pues ya simplemente termino el dibujo y me queda este circuito que estáis viendo ahí, tan bonito. ¿Qué pasa? Porque tenemos dos mallas. Dice, sí, pero he tenido que hacer Thevenin, pero Thevenin hizo un divisor de tensión. Que eso no tiene mérito. Trabajar ahora con tres ecuaciones de tres incógnitas es más complicado que trabajar con dos ecuaciones de dos incógnitas. Mucho más sencillo, ¿no? Y aquí tenemos dos mallas. Una es esta y otra es esta otra. Vamos a analizar la primera que he pintado, que me dice que VBB tiene que ser igual a la caída potencial en RB, que es corriente, que en este caso es la corriente de base por RB, más la tensión que cae entre estos dos terminales, que es VB. Si supongo que estoy en activa, si activa, entonces puedo escribir que IC es igual a beta por IB, o IE es igual a 1 más beta por I sub B. Es lo mismo. Y por lo tanto yo sustituyo IB, lo pongo como I sub E partido 1 más beta, lo pongo aquí y me queda VBB es igual a I sub E 1 más beta por RB más VBE. Si despejo de aquí la I sub E, me sale que es VBB menos VBB partido RB y multiplicado por 1 más beta. Bien, no voy a terminar de analizar el circuito. Eso lo vais a hacer también en la práctica. Pero aquí vamos a analizar esta ecuación. Supongamos que hay variaciones de temperatura. Este circuito lo lleváis a la Antártida.
Lo diseñáis aquí y después lo lleváis a la Antártida, donde tenía una variación de temperatura, podéis tener hasta 80 grados de diferencia. ¿Qué ocurre? Pues vosotros sabéis que la tensión base emisor es altamente dependiente de la temperatura y por lo tanto esto varía. ¿Qué pasa? Que aquí te sale una corriente de emisor y en la Antártida te sale otra corriente de emisor, con lo cual a lo mejor eso te deja de funcionar. Pues no me sirve este diseño. Cosa también que puede ocurrir, que se te estropee el transistor. Antiguamente, eso es que ni habíais nacido vosotros, se me ha estropeado esto, una televisión. Iba al técnico y te quitaban un transistor y te ponían otro transistor. Eso ya ahora es impensable. Eso ahora estos son bloques, son circuitos integrados y tú como quitas un transistor en un circuito integrado. La oblea que os enseñé yo a principio de curso, no va a quitar un transistor y pone otro. Pues quitas muchas veces hasta que tienes que quitar la oblea entera, porque son circuitos que son una oblea completa. Y aquí quitas módulos. Pero bueno, antes se quitaban los transistores, quitaba un transistor y ponía otro. Y lo mismo que pasa con las resistencias, que tienen una tolerancia, porque tú puedes quitar una resistencia, poner otra y ya no es la misma, porque puede haber una variación del 10, 5 o 1%, lo que sea, depende de lo que te haya costado la tele, o la resistencia, pues así será más o menos igual. Pues quita una resistencia, pone otra. Y dice, oye, que antes, que ya no me funciona lo mismo. Pues lo mismo con los transistores. Tú podías quitar uno, poner otro y significa que a lo mejor la beta del transistor pues cambia también. ¿Qué pasa? Porque la corriente de emisor me está cambiando. O simplemente porque envejecen los transistores, envejecen los materiales, cambian las propiedades. Puede ocurrir también que cambie la beta. Está cambiando el emisor. Pues este circuito no me sirve. Yo quiero algo que sea estable, porque claro, si yo tengo esto que no es estable y después quiero hacer un amplificador que depende del punto de operación, porque la G sub M depende de la I sub C, la RPI, la RE, la R0, depende todo de la corriente del punto de operación. Si cambia el punto de operación, me cambia la ganancia del amplificador, me cambia todo. No me sirve, no me sirve. Vámonos a este, que es la solución clásica, un circuito alimentado con una sola fuente de alimentación. ¿Cómo analizamos este circuito? Lo mismo que antes. Primero Thevenin, porque tenemos la misma configuración. ¿Qué es la única diferencia? Que aquí le he puesto una resistencia de emisor. Lo mismo, pero con una resistencia de emisor. ¿Y eso soluciona el problema? Ahora vamos a ver que sí. Primero, vamos a aplicar Thevenin, ¿no? Diferencia Thevenin entre estos dos puntos. Lo de siempre, lo de antes. La RB, que es la misma, porque es el mismo circuito, y la VBB, con los mismos valores que teníamos antes. Lo único que ahora tenemos una resistencia en el emisor. Y ahora, vamos a analizar el circuito. Vamos a analizar de nuevo esta malla. Y digo, VB es igual a I sub B por RB, caída de potencial en esta resistencia. La corriente de base entra en el transistor NPN, más caída de potencial entre base y emisor, entre estos dos puntos, más la caída de potencial en la resistencia de emisor, que ahora es la corriente de emisor por R sub E. Si estamos en activa, yo escribo I sub E o I sub B es igual a I sub E partido 1 más beta, y por lo tanto puedo despejar de aquí la corriente de emisor y ponerla, si es que ya lo tenemos escrito aquí abajo, yo lo voy a repetir. Si despejáis de ahí, tenéis esto. Y vamos a analizar ahora este problema.
Digo, hombre, si yo cojo, yo veo también aquí que depende de VB y también me depende de la beta. Dice, hombre, tenemos el mismo problema de antes. Me está dependiendo de la tensión base emisor y me está dependiendo de la beta. Pero si coges la tensión VBB y la haces mucho mayor que la VBE, pues este término lo puedes despreciar. Y si tú coges ahora la resistencia de emisor y la haces mucho mayor que este otro término, pues este término lo puedes despreciar. Con lo cual, entonces, ¿qué quedaría? Porque la corriente de emisor, con estas aproximaciones, quedaría como VBE partido RE. Y esto es independiente de la VBE, que depende de la temperatura, y esto es independiente de la beta. Entonces, tengo un punto de operación estable. Alguien me puede decir, hombre, yo antes tenía lo mismo, también tenía en el numerador VBB menos VBE. Tenía lo mismo, ¿podía haber hecho aquí VB mucho mayor que VB? Pues no, por una razón, porque aquí, fijaros que teníais esta ecuación, donde normalmente la corriente de base va a ser una corriente pequeña, la corriente de base es pequeña comparada con la corriente de colector. Luego este término normalmente lo va a poder despreciar, hombre, la RB puede ser muy grande, pero este término va a despreciarlo, con lo cual tú no puedes hacer que la VB sea mucho más grande que la VB. No tienes control, porque esto normalmente va a ser pequeño. Sin embargo, en la siguiente transparencia, aquí hemos visto que la VB tiene de nuevo este término que lo puedes despreciar, pero tiene esta otra caída. Tiene esta caída y ya la ISU es grande. Ya la ISU es grande, entonces sí puedes hacer, tienes juego para hacer que la VB sea mucho mayor que la VB, siempre con este término haciéndolo grande. Entonces sí hay juego aquí, para que al final nos quede una situación estable. De todas maneras, vamos a analizar el circuito de otra manera. Para que veáis esto. Vamos a suponer que la temperatura aumenta. Vamos a suponer que la temperatura aumenta. ¿Qué pasa con la corriente de colector? O con la corriente de emisor, o con la corriente en general en un semiconductor, si tenemos más temperatura. Que también aumenta. Si es que hay más temperatura, hay más portadores. Recuerdo que más temperaturas que tenéis más energía térmica y más electrones pueden pasar de la banda de valencia a la de conducción y por lo tanto tenéis más portadores huecos y electrones en un semiconductor. Hay más corriente. Más portadores, más corriente. Vamos ahora a calcular la tensión V sub E. La tensión de este nudo V sub E será igual por la corriente por la resistencia. La tensión del emisor es esta. Si I sub E aumenta, ¿qué pasó con V sub E? Pues también aumenta la V sub E. La corriente de aquí de base es muy pequeña. La corriente de base es muy pequeña. Si nosotros diseñamos este divisor de tensión de manera que esta corriente que pase por aquí es mucho más grande que la corriente de base, pues prácticamente es como si esto estuviera en abierto. Dice, si me quita poca corriente al divisor de tensión, prácticamente no me afecta al divisor de tensión. ¿Eso qué significa? Pues que aunque aquí haya variaciones de corriente, porque va a haber variaciones de corriente a cambiar la temperatura, pero si esto es muy pequeño, no me va a afectar a la tensión que tengo yo aquí en la base, la tensión de este punto. Fijaros, esto realmente no es un divisor de tensión, no es un divisor de tensión porque aquí tengo una bifurcación, me está pidiendo corriente el transistor. Pero si esa corriente es muy pequeña, es despreciable, entonces sí podría considerar esto un divisor de tensión, un buen divisor de tensión y que la tensión esta sea fija. Entonces, si V sub E es aproximadamente constante, ¿me podéis decir cuánto
¿qué ocurre con la tensión base emisor? Si VE aumenta. Si VE aumenta y la tensión de base es aproximadamente constante, disminuye. Y ahora me voy yo a la relación IDV de mi transistor, que me dice que esto es igual a I sub S por elevado a VB partido VT. ¿Me podéis decir qué pasa ahora con la corriente de colector? Y por lo tanto, ¿qué pasa con la corriente de emisor, que es igual a la corriente de colector más la corriente de base? Pues que también disminuye. ¿Por dónde hemos empezado? Que aumentaba. ¿Por dónde hemos acabado? Que disminuye. Proceso de realimentación negativa. Tenemos un circuito que es estable ante variaciones de temperatura. Incluso variaciones de la beta también del transistor. Pasaría exactamente igual, ¿no? Es decir, varía la beta, aumenta la corriente. Al final disminuye. Circuito estable. ¿Y eso gracias a qué? A que tengo aquí la resistencia de emisor. ¿A qué he podido decir que VE aumenta? Si yo aquí no pongo resistencia de emisor, lo pongo a cero, la VE vale cero. Y eso ni aumenta ni disminuye, es cero. Por lo tanto, si aumenta la temperatura, aumenta la corriente. Circuito anterior no es estable desde el punto de vista de continuar. Este circuito sí es estable. Entonces, en la práctica, prestar mucha atención, porque vais a hacer en SPICE me vais a analizar estos dos circuitos, el que no tiene resistencia de emisor y el que tiene resistencia de emisor. Y me vais a hacer un estudio con variaciones de la tensión base emisor, que realmente son equivalentes a variaciones de temperatura, y otro estudio con variaciones de la beta. Entonces me vais a comprobar cómo el circuito anterior es claramente no estable, porque vosotros vais a diseñarlo en teoría. Dice, no, si yo pongo estas resistencias me sale activa, perfecto. Dice, sí, pero variable la VB o variable la beta, y se te sale fuera de activa. O se te va a corte o se te va a saturación. Sin embargo, le hacen la misma prueba, la vais a hacer en SPICE, porque en el laboratorio no da tiempo a hacer esas pruebas. Antes lo hacía yo hace unos años, simplemente pues se acercaba un mechero, una cerilla, o se ponía el dedo encima del transistor y se salía, eso se disparaba. Simplemente poniendo el dedo encima, poniendo el dedo encima del transistor, cambiaba el punto de operación en el circuito anterior. En este no, en este es completamente estable, por lo que acabamos de ver. ¿Dudas con esto, con este proceso de realimentación? Vamos a analizar otro circuito, que es este, con dos fuentes de alimentación. Y vamos a comprobar que también es estable. Vamos a analizar esta malla que tenemos aquí. Vamos a calcular simplemente la corriente de emisor. En esta malla tenemos diferencia potencial entre este punto 0 y la flechita, menos V sub E. Pues 0 menos VE, que es igual a VE, será igual a caída de potencial en la resistencia, por la cual circula la corriente de base. Pues I sub B por RB, más tensión entre base y emisor, más caída de potencial en la resistencia de emisor, que es I sub E por R. De nuevo, si I sub E estamos en activa, si estamos en activa, I sub E es igual a I sub B por 1 más beta, sustituí aquí el I sub B por esta expresión y despejáis la corriente de emisor y tenéis esta expresión. Y de nuevo tenéis una expresión similar a la anterior. Si hacéis VE es mucho mayor que VB, y en este caso se puede hacer por una fuente, una pila,
y hacéis RE mucho mayor que RB partido 1 más beta, ¿qué ocurre? Pues lo de antes, porque la corriente emisora aproximadamente es igual a VE partido R, que es independiente ni de variaciones de temperatura, ni, hombre, salvo las dependencias que puedas tener aquí en la resistencia de emisor, ni dependencias con la beta. Luego este circuito, también un circuito estable para polarizar vuestro transistor. Este otro circuito. Y aquí este me gusta por una razón. Malla que vamos a utilizar. Ahora vamos a utilizar esta malla. Nos vamos a ir por aquí y por aquí. Analizamos esta malla. Diferencia potencial de arriba a abajo. Pues VCC menos 0 tiene que ser igual. Caída de potencial en la resistencia RC. Y ojo, a ver, aquí decidme esto. ¿Cuál es la corriente que circula por RC? Ya tengo corriente por resistencia. Resistencia. La corriente. ¿Qué corriente circula por RC? IC. Esta. ¿Todo el mundo de acuerdo? La corriente que viene por RC es la que entra por el colector. Te estás moviendo la cabeza. También tiene la que pasa por RB, que es justamente la que entra por base, ¿no? La suma de las dos, ¿eh? Ojo con esto, ¿eh? Es que RC dice que no, que aquí se bifurca la corriente, ¿eh? Eso también es objeto en los exámenes, cuidado con esto. Por eso digo, los nudos, son los nudos. Que estoy insistiendo, nudos, y vaya a caer. Vaya a caer, por eso prestamos atención a estos detalles. Por eso quiero preguntaros para que os equivoquéis, porque sé que os vais a equivocar y quiero corregiros. Porque os corrijo ahora, no os corrijo en el examen, ya no hay solución. Más caída de potencial en la resistencia RB, que es RB, en este caso pues sí hay IB, más VB. De nuevo, si estamos en activa, pues I sub B es igual a I sub E partido 1 más beta. Esto es la I sub E. Eso es la I sub E. I sub B más I sub C es la propia I sub E. Es decir, por aquí realmente lo que está circulando es la I sub E, ¿no? Por la resistencia de colector circula I sub E. Es la suma de colector más base. Bien, pues si aquí despejáis, pues de nuevo tenéis I sub E en función de estos términos, y aquí igual, si VCC lo hacéis mucho mayor que VDE, que es normal, porque le podéis poner 5 voltios, el otro 0,7 voltios, el RC lo hacéis mucho mayor que RB partido 1 más beta, pues nuevo el I sub E lo hacéis independiente de variaciones con la temperatura y variaciones con la beta del transistor. Luego este circuito es estable. También tenéis una realimentación. Aquí está claro cuál es la realimentación. Es que aquí estáis conectando el terminal de emisor con el terminal de base. Estáis realimentando. Aquí hay un efecto de realimentación salida-entrada a través de la propia resistencia RB. En el otro no se veía tan claro, pero también había una realimentación. Y ya está. Ya es la hora y nos vemos el martes que viene.